Este día conversaremos sobre el principio de igualdad y no discriminación, el cual se encuentra contemplado en el artículo 3 de la Constitución de la República, que reza así: todas las personas son iguales ante la ley para el goce de los derechos civiles y no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión. Podemos ver que son limitadas los tipos de discriminación que este artículo nos dice. Sin embargo, ya hay resoluciones que nos dicen que no debe de ser taxativo, por lo que podemos incluir todos los tipos de discriminación que a continuación vamos a ver. Para comenzar, quería hablarles un poco sobre la discriminación individual o colectiva, que sabemos que puede ser hacia una persona o hacia un grupo de personas. Es decir, cuando una persona o grupo trata de manera distinta y de forma negativa a otra persona, sin que exista una razón contextual diferenciada. Cuando hablamos de discriminación directa e indirecta, es esa discriminación que es una forma muy visible, que siempre va a considerar un trato injusto de una persona hacia otra persona. Es más fácil de detectar la discriminación directa, ya que se manifiesta abiertamente que las personas son tratadas con desventaja. Por ejemplo, cuando hablamos de prohibiciones en el goce de los derechos. Cuando hablamos de una discriminación indirecta, es una forma de discriminación menos visible y que muchas veces pasa desapercibida. Por ejemplo, cuando hablamos de la imposición de normas o reglas que parecen igualitarias, pero en la práctica producen un efecto discriminatorio. Por ende, es importante hablar de la discriminación estructural, porque esta discriminación es la que hace referencia a todas las discriminaciones que surgen en las políticas institucionales que favorecen directa o indirectamente a algunos individuos y perjudican a otros. Aunque hablamos de que las políticas de las instituciones deberían de ser justas para todas las personas que laboran ahí, por ejemplo, esto en la práctica no siempre es así. Cuando ya entramos a hablar básicamente de todos los tipos de discriminación, es importante hablar de algunos como el racismo, que se conoce como esa discriminación en función de la raza o la etnia a la que las personas pertenecen, y ocurre porque un individuo o varios pertenecientes a una raza tratan con inferioridad a otra persona o a un grupo de personas. Por ejemplo, cuando hablamos de discriminación hacia las personas por su color de piel. El sexismo. El sexismo es muy importante porque es la creencia que fundamenta una serie de mitos y digamos, prejuicios que creen que es la superioridad del sexo masculino. Esta creencia resulta en una serie de privilegios para este sexo, que se considera superior. Estos privilegios descansan en mantener al sexo femenino al servicio del sexo masculino, situación que se hace logrando, digamos, creer que el sexo femenino debe de estar subordinado siempre, de una forma natural y única. Cuando hablamos de la discriminación por embarazo, es importante decir que esta discriminación afecta no solamente a las mujeres y que se da más que todo en los entornos laborales, pues hace referencia a tratar a una mujer de manera diferente, ya sea como empleada o como una candidata a optar a un puesto de trabajo. Y esto por el riesgo de que puede convertirse en madre. Ya sabemos que muchas mujeres son despedidas e incluso ya no son contratadas cuando terminan el descanso laboral. La discriminación por edad es otra discriminación muy importante, porque cuando hablamos de discriminación por edad, estamos diciendo que son todas estas discriminaciones que se dan en el ámbito social. Pueden ser en las edades en todo nuestro trayecto de vida. Sin embargo, en el área laboral se da mucho más en las edades de 25 a 45 años. Pero también las personas adultas mayores sufren discriminaciones para poder acceder al mercado laboral. La discriminación por discapacidad o enfermedad. Esta discriminación es importante porque nos habla cuando las personas reciben un trato injusto por sufrir alguna discapacidad física o mental o por sufrir alguna enfermedad crónica o invalidante.
También la discriminación por apariencia física, que tiene que ver con el aspecto de cada persona y que tiende a ser cuestionada si no encajamos en esos patrones culturales y de estereotipos que se nos dan de manera física. Por ejemplo, somos personas con obesidad o tenemos una malformación física. También la discriminación por orientación sexual es importante porque tiene que ver con cuando una persona o un grupo de personas, por el hecho de tener una orientación sexual diferente a la heterosexual, son tratados de manera desfavorable en todos los ámbitos de su vida. Y la discriminación por ideología política, que es la última que veremos este día, es la discriminación contra una persona o un grupo cuando recibe un trato desfavorable por no compartir esas ideas políticas en conjunto. Es importante decir que cuando hablamos de discriminación es necesario el derecho antidiscriminatorio y este derecho considera tres aspectos o tres elementos importantes que no deben de faltar a la hora de un análisis. Por ejemplo, el trato diferenciado. El trato diferenciado es la acción que genera la discriminación que debe ser sustentada en el hecho de ser mujer, por ejemplo, por lo que se deberá analizar si existen otras causas que puedan generar la diferencia de trato como relaciones interpersonales, políticas y sindicales. Otro elemento importante es el de ser desfavorable. La acción, la discriminación contra la mujer por el hecho de ser mujer debe ser desfavorable. Esto requiere que exista una consecuencia directa o indirecta de la acción que menoscabe, anule o limite el goce y ejercicio de sus derechos. Y por último, debe de ser ilegítima. La acción discriminatoria por ser mujer que genere una consecuencia desfavorable no está contemplada en ninguna normativa, por lo que no es justificable. Y eso va a llevar a que sea una discriminación. Entonces, esos tres elementos son importantes que no perdamos el análisis para poder llevar a que es una discriminación. Y para finalizar, quiero leerles esta frase que dice: la igualdad consiste en saber que aunque todos somos iguales, debemos tratarnos como iguales. Muchas gracias.